Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en la Universidad Pedagógica realizando el primer encuentro de la LIE y el desafío del derecho de la educación. Lo que nosotros tratamos de hacer con este foro y encuentro es un poquito como despejarnos las dudas mucho de lo que es la intervención educativa y sus campos de acción, ¿no? ya a nivel profesional. Entonces, pues sean todos ustedes bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y en primer lugar, bueno, va a haber varias actividades, va a haber 2 conferencias, una que tenga que ver, que lleva como título La educación como un derecho, la va a impartir Gustavo Hernández, y la otra se llama Perspectivas de la LIE, que va a estar a cargo de Vitalicio Cundino. Ellos son como nuestras personalidades importantes de este grupo, aunque todos, claro, somos importantes, ¿no? Y después vamos a tener unas experiencias con algunas organizaciones, como lo que es Acciona, Acude, ICE y la Fundación PT, para después pasar a unas mesas de trabajo, donde vamos a sacar conclusiones y poder como tener nuevas perspectivas de lo que es nuestra carrera, ¿no? La intervención educativa. Entonces, en primer lugar, van a dar la bienvenida al profesor Carlos González, que es representante de ICE. Bien. Ana Laura Navarrete, que ella es estudiante del IE y nosotros lo que estamos tratando es formar un colectivo de alumnos que se llama UPN-ICE, que ICE es esta parte de incidencia civil en educación, y entonces ella es nuestra representante por el momento. Y la profesora Gloria Álvarez, que es coordinadora del IE, y ella viene en representación del doctor Miguel Ángel Izquierdo. Entonces, les cedo la palabra. Buenos días a todas, a todos. Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación al grupo de jóvenes, a la universidad. Este evento, en realidad, es la continuación de otros que han venido sucediendo, quizás ustedes recuerden, en cada sede el año pasado, en donde, acompañando un proceso que nace aquí en la universidad, en su sede en Cuernavaca, sobre, yo diría, romper un mito, el que los jóvenes no se interesan en participación política. Creo que este mito se ha venido rompiendo, hecho pedazos, diría yo, a partir del proceso electoral con el 1922. Pero en este caso de aquí, de la Universidad Pedagógica, para mí es muy importante porque tuve la oportunidad de compartir con los jóvenes, algunos de aquí, el inicio de este proceso. ¿Qué ha pasado? Hubo 3 eventos, 3 pequeños foros, uno en cada sede, en donde el objetivo era buscar un objeto de incidencia en política educativa que tuviera que ver con la LIE. En ese momento fue principalmente con la línea de EPJA. Esto fue el año pasado. El día de hoy vemos esta convocatoria en donde ya se ha conformado un pequeño grupo, pero muy importante, como avanzada, digamos, como punta de lanza, que las compañeras Laura, Jessica, Lalo, varios representan y que obviamente están haciendo acciones de difusión y de vinculación con todas y con todos ustedes, y que ellas ya conforman un grupo como parte de la red de incidencia civil en educación. Esta es la organización que en este momento yo estoy representando acá, y que el objetivo de esta red es una red de organizaciones civiles, de instituciones educativas, de centros de investigación, de personas que están muy interesadas en transformar las realidades que no nos agradan mucho en este país, y que ahora, con la participación de los jóvenes, ustedes obviamente van a impulsar a la transformación, pero a través de acciones autónomas, propositivas, críticas, y sobre todo desde sus campos de intervención en la licenciatura de intervención educativa. Pues yo con esto
quería nomás darles un poco de información sobre este proceso y pues agradecerles su presencia. Yo les doy la palabra a la compañera Laura, representante del grupo del colectivo Jóvenes ICE. Buenos días a todos. Bueno, la idea del colectivo y de hacer este primer encuentro creo que tiene muchos motivos. El primero es para hacer un vínculo entre las tres sedes. Nosotros como colectivo, desde el UPN y ya ahora con ICE, que es Incidencia Civil en Educación, pretendemos que se haga este vínculo entre las tres sedes. Creemos que como estudiantes nosotros no tenemos este vínculo. Hay veces nada más los eventos como ustedes dicen, ¿no? Nada más son en la sede de Cuernavaca. Entonces, con este colectivo lo que intentamos es hacer este vínculo entre las tres sedes. Ese sería como que el primer escaloncito para hacer este vínculo. La idea de hacer el colectivo ICE es desde el campo de intervención como LIES, ya sea en la línea de inicial, creo que podemos decidir en políticas. Y creo que desde el trabajo de la LIE se puede hacer posible. Entonces, la idea de hacer este colectivo no es nada más que se quede aquí en la sede de Cuernavaca, sino que se empiece a trabajar también en Ayala y en Galeana y hacer un colectivo entre las tres sedes para así formar, juntar esfuerzos y que el trabajo de la LIE más que nada sea conocido y reconocido. Entonces, creo que nosotros como estudiantes es un primer jaloncito para nosotros el poder nosotros defender nuestra carrera y el campo de intervención que tiene el autoridad. En un principio, como comentamos el maestro Carlos, sí fue nada más de él, pero ahora quisimos involucrar a las chicas y chicos de inicial para que el trabajo sea conjunto. Entonces, es una invitación abierta. Vamos a hacer este colectivo, a lo mejor es un pequeño grupo apenas ahorita, pero queremos que sea para las tres sedes. Entonces, pues bueno, esa es como que la idea de hacer este colectivo. Y gracias por asistir a todos. Bueno, antes deseamos darles a todos los buenos días, a todas y todos los presentes. Y a nombre del doctor Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, director de la UPN Morelos, les doy la más cordial bienvenida a este primer encuentro LIE y el derecho a la educación, transformando realidades. Asistente Urbano. Bienvenidas alumnas y alumnos de cada sede. Me dará gusto saber quiénes nos acompañan de la sede Ayala. ¿Quiénes son? Es que están en la sede Ayala. Un aplauso para todos. Los de la sede Galeana, ¿dónde está la Bueno, a los anfitriones, en este caso, en la sede de Cuernavaca, chicas y chicos de la sede de Cuernavaca, háganse ver. Y los que están acá, la organización del evento, pues bienvenidos a instituciones también participantes. Por acá tenemos egresados y instituciones participantes, bienvenidos, y público que nos acompaña. Por aquí también estaba abierto este foro a otras personas que les interesaba la LIE, ¿no? Yo antes de dar el mensaje al doctor Izquierdo también quisiera que recordáramos el evento. Les dicen, iniciamos con la línea ERFA, pero también tuvimos un evento muy importante en el mes de marzo y que tiene que ver con los derechos de la educación, derechos de la infancia. Es un evento que fue muy dirigido a educación inicial y que tuvo una repercusión no tan solo aquí en lo local, sino a nivel nacional e incluso internacional. Se fueron sus participaciones a, ¿dónde fue, Carlos? ¿Recuerdan? Bueno, ¿África? todo el Estado, bueno, la iniciativa surge en Sudáfrica. Allá fue donde se dieron las participaciones que hubo de niñas, de los CEDIS, de algunos preescolares que hicieron un trabajo. Aquí hubo una conferencia. Sí, tuvimos un foro, Foro. una jornada respecto a los derechos de la infancia. Entonces,
Se han venido haciendo acciones en este caso fue la Semana Mundial por la Educación y corresponde a la educación inicial y derechos por la infancia. Entonces se han venido acciones con incidencias sobre la educación que nos han fortalecido como licenciatura en intervención educativa, ¿no? Y bueno, el mensaje del doctor Izquierdo principalmente es el reconocimiento de estas acciones que desde las organizaciones de la sociedad civil se realizan con diferentes actores. En este caso, acciones que desde lo académico pueden incidir en política educativa. Un reconocimiento y agradecimiento a Incidencia Civil en la Educación, ICE, que está con nosotros, por las iniciativas de trabajo con esta universidad, por el reconocimiento del potencial que tiene la LIE en sus diferentes líneas, en este caso educación inicial y EPA, por la iniciativa de formar un colectivo con estos alumnos de ICE Modelos, con estudiantes de esta sede de Cuernavaca para iniciar, y junto con ellos ver la necesidad de repensar la LIE y sus campos de acción, su relación con el cumplimiento del derecho a la educación y la incidencia política para el logro de su posicionamiento desde el campo de la sociedad civil, tal como lo indica el objetivo de este evento. De antemano, un agradecimiento a cada una de las instituciones participantes que nos brindan su tiempo y su experiencia en este encuentro. Un agradecimiento a todo el personal educador de esta universidad por hacer posible este encuentro. Esperamos que los resultados de este encuentro sean inspiradores para cada uno de nosotros y que nos una el espíritu de nuestra licenciatura en intervención educativa, nos pongamos verdaderamente la camiseta LIE para generar propuestas e impulsar procesos hacia la transformación de la realidad que se vive con la visión de incidir en las políticas públicas. Renovemos pues nuestro entusiasmo y compromiso, reconociéndonos los unos y los otros y compartiendo nuestras experiencias y necesidades para fortalecer la LIE. Demos pues por inaugurados los trabajos de este primer encuentro, la LIE y el derecho de la educación, augurando muchos más encuentros y deseando el mejor de los éxitos. Bienvenidos, muchas gracias. Continuamos. Tienen todos sus folders y tienen los programas ahí también para que se vayan guiando en las actividades que vamos a realizar. A continuación viene una conferencia que me va a hacer el favor de hacerme la presentación de nuestra personalidad. Tan importante. Bueno, buenos días, yo soy Carla Hernández, soy la coordinadora de la muy mencionada red de Incidencia Civil y la Educación. Ya les platicaré un poquito más de lo que se trata la red. Y bueno, pues este primer encuentro, y le pusimos primer encuentro, habíamos pensado en foro, pero la idea es que sea un primer encuentro para poder empezar a generar otros en las otras sedes donde esta carrera se imparte, que me parece una carrera con un potencial impresionante para mejorar la situación de este país. Vamos a iniciar con la presentación de Gustavo Hernández. Él es, les voy a decir qué es. Él es consultor independiente en el tema de derechos humanos. Ha fungido como investigador en el Centro de Estudios Educativos AC, estuvo como asesor para la Subsecretaría de Educación Básica Normal de 2000 a 2006 y también fungió como director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC. Actualmente es miembro de la organización Hacia una Cultura Democrática y nos va a hablar de la educación como un derecho y cuál es su vinculación con la ley. Por favor. Un aplauso. Deje que termine y luego a ver si. Bien, buenos días. Buenos días. Bien, había pensado hacer una presentación, pero la verdad no me dio tiempo.
noche no me alcanzó el fuego y me dio la vida para lograrlo. Entonces los voy a aburrir leyendo un documento que escribí anoche. Es un tema arduo este asunto de los derechos humanos, entonces yo quiero inicialmente decir que los derechos humanos son importantes para el trabajo que ustedes pretenden hacer desde la LIE, porque si, como es la tirada, pues se dice, incidir en las políticas públicas, si se trata de incidir en políticas públicas, hay que actuar sobre la ley. Y la Convención Universal de los Derechos Humanos no es otra cosa más que la expresión legal de las necesidades más sentidas de los seres humanos. O sea, ese es el punto de inicio del asunto. Entonces, para ir enmarcando los derechos humanos, como la verdad no sé si todo el público sabe qué son los derechos humanos, supongo que no, porque no es una materia que se estudie, por desgracia, en la primaria, mucho menos en la secundaria, hay como un nivel muy bajo, digamos, de capacidad, desgraciadamente, para abordar el tema en las escuelas y para hacerlo comprensible o asequible a los alumnos. Entonces, sí voy a considerar necesario hacer un pequeño marco, pues, general, y luego mirar el asunto. Bueno, algunos apuntes sobre el derecho a la educación. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Es decir, no te pueden decir que primero te van a dar el derecho a la educación y después te van a dar el derecho a la alimentación. Están interrelacionados, tienen que darse al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera. Son universales, perdón, los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. Este derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Es decir, aquí hay dos sujetos ya claros que tienen que ver con los derechos humanos: los seres humanos y los gobiernos formados por los seres humanos. ¿Vale? Es muy importante tener siempre presente esta cuestión. Cuando se habla de violaciones a derechos humanos, son los gobiernos los que violan los derechos humanos. Y para eso existe, bueno, eso lo tenemos más adelante, para eso existen las comisiones de derechos humanos, son derechos humanos. Los derechos humanos son universales e inalienables. El principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente en la Declaración Universal, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en el 93, por ejemplo, se dispuso que todos los estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es decir, los estados se supone que son constituidos libremente, eso se esperaría, por los pueblos, ¿no? Los estados, sabemos que es un estado. ¿Alguien quiere arriesgar una idea de qué es el estado con mayúscula? No el estado como división política, como el Estado de México, todos los modelos, sino el estado en la definición que quieran de pueblo. ¿No? ¿Alguna característica del estado? El estado es el que se encarga de ver qué es lo que, bueno, se supone que se debería de encargar de ver qué es lo que está mejor o lo que le conviene más al pueblo. Es el sistema sociopolítico. Eso me gusta más. El Estado es el sistema, puede decirse así, el sistema sobre el cual está, más bien, el sistema con el que se constituye la ciudadanía. Podría decirse que el Estado está representado por las instituciones, o es el mismo una institución y el conjunto de instituciones que los seres humanos conforman para poder darse gobierno, para poder convivir. El Estado, una de sus características fundamentales es que tiene el uso legítimo y monopólico de la violencia.
como medida coercitiva para hacer cumplir las leyes. Se espera de los ciudadanos dentro de un Estado que cumplan las leyes, que las respeten, ¿sí?, para que la convivencia sea sana. Para eso son las leyes. Es muy importante este concepto o estas ideas porque los derechos humanos son la base de muchas constituciones, ¿sí?, o están emparentados íntimamente con las leyes de los países. En el caso del nuestro, ahora vamos a ver qué tanto sucede eso. Bien, los derechos humanos, todos los estados han ratificado al menos uno de los convenios de los que hablamos, ¿no? Los convenios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, convenios culturales, de todo tipo de derechos. Todos los estados han ratificado al menos uno, decíamos, y el 80% de ellos, 4 o más, de los principales tratados de derechos humanos, reflejando así el consentimiento de estos estados para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir y confiriéndole al concepto de la universalidad una expresión concreta. Es decir, son válidos en todo el mundo. Los derechos humanos son inalienables, además, no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Es decir, no puede ningún gobierno, excepto en estado de excepción, suspender las garantías individuales, como se diría acá en México, ¿no? Es decir, por ejemplo, el libre tránsito, la reunión de personas, a menos que la Constitución mexicana dice que un gobierno no puede decretar, por ejemplo, un toque de queda. Nadie puede salir de su casa a las 7 de la noche bajo el riesgo de que lo tomen preso. Por ejemplo, eso es un toque de queda. A menos que esté en riesgo, o que estén en riesgo las instituciones del Estado mexicano. Es decir, en el caso de una invasión, en el caso de un peligro mayor, ¿no?, de alguna epidemia de alguna enfermedad muy fuerte. Ese tipo de cuestiones son las únicas por las cuales el gobierno puede decretar un estado de excepción. Esto es lo que dice la Convención de Derechos Humanos, solo en casos que están ya prescritos de antemano, ¿sí? Los estados que lo hacen sin estar prescrito en las leyes están rompiendo, están violentando los derechos humanos, ¿sí? Entonces esos presidentes municipales que luego dicen, no, es que la gente tiene que estar en sus casas a las 10 de la noche porque solo así se va a lograr la seguridad, están mal. Eso es una violación, un principio de violación de derechos. O sea, a menos que se caiga en un estado de excepción. Decíamos, son inalienables, no deben suprimirse, y solo un tribunal puede dictaminar que una persona es culpable de haber cometido un delito. No es como antes era en la Edad Media. Un ejemplo sencillo, que los reyes decían, es culpable a la mazmorra, ¿no? Y tenían como el derecho divino, es decir, quién no era culpable. Eso se ha regulado y las constituciones dicen que solo los jueces pueden determinar eso. Los derechos humanos son interdependientes, decíamos, son indivisibles. Todos los derechos humanos, siendo derechos civiles o políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social o el derecho a la educación, o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y a la libre determinación, son indivisibles, están interrelacionados y son interdependientes. El avance de uno de los derechos facilita el avance de todos los demás, que es lo que decía hace rato. No puede darse uno aisladamente. Para que el ser humano se desarrolle plenamente, tienen que ser respetados y tienen que ser ejercidos en conjunto. Bien, por lo tanto, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás derechos. En el caso del derecho a la educación, eso es súper evidente. Los derechos son iguales y no discriminatorios. Es decir, la no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial o la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer o contra la mujer. El principio de igualdad y no discriminación se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías, tales como sexo, raza, color y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Derechos y obligaciones, que esta es una cuestión que les encanta a los gobiernos.
Tienes derechos, pero también obligaciones. Ahí les va lo que dice la ONU, esto es textual. Lo que dice la ONU sobre derechos y obligaciones respecto de los derechos humanos. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, sabe ustedes, servidor, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás. Punto. Luego les dejo este documentito para que lo fotocopien. Es claro entonces que el primer obligado y casi el único obligado al respeto y respeto de los derechos humanos es el Estado. El principal y el único violador de derechos humanos, por lo tanto, es el Estado. Más adelante iremos viendo esto. Bien, algunos ejemplos de derechos humanos, ¿alguien quiere decir? La vida. A la vida, a la educación, Salud. a la salud, al trabajo, derecho sexual, separación. No se oye. Derecho a tener una familia. A tener una familia, a tener un hombre, a tener identidad. Bien. No voy a hacer una lista de derechos humanos, pero es importante que uno revise cuáles son los derechos humanos, porque si uno quiere defenderlos y sobre todo ejercerlos, la mejor defensa de los derechos humanos se logra cuando se ejercen, en el ejercicio, cuando se realizan, que es lo que decía el documento aquí, la cita de la ONU, dice, los estados tienen que realizarlos. ¿Qué diablos quiere decir realizarlos? Llevarlos a la realidad, hacer que sucedan. ¿Sí me explico? Entonces, cuando uno realiza los derechos humanos, quiere decir que los ejerce. Si yo realizo mi derecho a la salud, quiere decir que estoy ejerciendo mi salud, que estoy tratando de ser saludable y pidiéndole a las instancias gubernamentales que están obligadas por ley a brindar servicios de salud que lo hagan. Y solo si yo soy consciente de mi derecho a la salud y de lo que eso significa, seré capaz de defender. Si no sé de qué diablos se trata, ¿cómo lo voy a defender? Ese es el meollo del asunto. Saber de qué se trata. Por eso hago este marco primero, que son los derechos humanos. Ahora, dentro de los derechos humanos, o sea, podemos enlistar 20 más derechos. O sea, iba a decir que hay un chingo, pero me da pena y no lo voy a decir. Entonces, vamos a acercarnos al que nos interesa, el derecho a la educación. Algunas nociones generales. Según el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue hecha, como todos saben, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que esta provocó en términos de violaciones por parte de los estados al derecho de las personas. El artículo 26 dice: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, además. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Aquí es evidente que acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, no, en esto se le aclara. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Ese es el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos, repito, hecha en 1948. Entonces, uno tiene que entender esto en el contexto en el que fue escrito, ¿no? Por eso hacía yo alusión a la Segunda
Uno podría decir que está limitado, sí, pero existe un principio que después mencionaré otra vez, que se llama principio pro persona, dentro de la jurisprudencia, y ese principio dice que entre una ley, entre la Constitución de un país, por ejemplo, y un tratado internacional, si hay diferencias en la cobertura sobre un derecho, en este caso el derecho a la educación, siempre se va a usar legal o jurídicamente aquel de los dos marcos legales que proteja más a la persona. No sé si me doy a entender. Sí. Es decir, el que tenga más para la gente. Ese es el que vale. Entonces, en algunos casos será la jurisprudencia o la cuestión interna de los estados, y en otro caso la internacional. ¿No? Y en algunos casos incluso la específica de los estados frente a la federación, en el caso de México. Siempre los jueces deben juzgar, dice así, el principio pro persona, basándose en el interés superior de la persona. Lo que más la favorezca, eso es lo que bien, eso es una anotación. El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue hecha en el 48. Pero después, cuando se ha ido perfeccionando la cuestión jurídica sobre los derechos, sobre el derecho internacional de los derechos humanos, se han venido emitiendo convenciones, pactos, etcétera, otros instrumentos internacionales de derechos humanos que los estados firman. Y hay uno que se llama el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es de 1966, y en su fracción primera dice textualmente: los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Hasta ahí es prácticamente lo mismo que la declaración del 48. Pero después dice: convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. Y en 1988, ¿qué pasó? En 1988 se descubre que muchos estados se mueren, ¿verdad? No se descubre ahí, sino que ya venía dándose. O sea, un estado firma uno de los convenios, firma un tratado, firma un pacto, pero al interior de su gobierno, en la administración pública, no se cumple lo que ya firmó el ministerio. Entonces, las Naciones Unidas lo que hacen es nombrar relatores especiales sobre derechos humanos, sobre temas de derechos humanos. Y así tenemos relatores especiales para el derecho de la salud, para el derecho de educación en este caso. Eso nació en 1998, ¿se dan cuenta? 48, 66, 98, son como 3 hitos en términos de cómo se ha venido procesando el derecho a la educación, digamos, en las Naciones Unidas. Y la primera relatora especial se llamaba Catarina, o se llama Catarina Tomaszewski, ya no es ella, ha habido otros posteriores a ella, pero ella habla de que habría al menos 4 dimensiones del derecho a la educación. Una es la disponibilidad de la educación. Es decir, que debe haber escuelas o instituciones educativas que cubran a la totalidad de la población. Otro es el asunto de la aceptabilidad, que quiere decir que los programas de estudio tienen que ser adecuados culturalmente y de buena calidad, aceptables para los titulares del derecho, es decir, para los alumnos y los padres. La adaptabilidad significa que los programas deben adecuarse a los cambios de la sociedad, o sea, no deben ser rígidos ni estáticos, sino que deben ser un reflejo de los avances y de las nuevas discusiones que las sociedades establecen en su seno. Accesibilidad: no se puede prohibir el derecho a la educación, ya sea por color de piel o religión que se ejerza o por razones culturales o físicas. Tomaszewski no se inventa esta cuestión, o sea, estos cuatro componentes, digamos, del derecho a la educación, sino que ellos surgen directamente de una observación general, que es la observación número 13 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, en el avance de los derechos humanos, de la manera de construir los derechos humanos internacionalmente,
no se quedan ya las Naciones Unidas, los Estados Unidos ahí, no se quedan solo con el pacto, el documento ya firmado, sino que ahora avanzan y elaboran este tipo de instrumentos como las observaciones generales, que no son otra cosa más que se refieren a la aplicación del pacto, es decir, interpretan el contenido para que no haya equívocos. ¿Sí me explico? Para que a los estados les quede clarito de qué se trata. Y no vayan a decir, es que yo lo había entendido así, ¿no? Y por eso estaba violento esto, y yo lo había entendido así, que era un pretexto común. Entonces, esta observación general, la 13, que se hace en el 99, es decir, un año después de que se nombra la relatoría, dice que la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Esto, Carlos, que por aquí andaba ya no lo veo, Carlos lo dice mucho. El derecho a la educación es un derecho llave, dice él, es un derecho clave, y es cierto. Porque si el derecho a la educación no se cumple, la gente no tiene capacidad de reconocer sus otros derechos. O esa capacidad está disminuida. ¿Sí me explico? Es mucho más fácil que si yo entiendo en la escuela lo que son los derechos humanos, cómo se defiende, cómo se promueve, pueda después efectivamente reclamar y defender sus derechos frente al poder establecido. Este de reclamo y defensa de los derechos no quiere decir que uno vaya y cierre las calles, o sea, quiere decir que uno conozca la ley y la haga valer. Eso es lo que quiere decir. Y en ese rango de hacer valer la ley hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y una de ellas es ir y cerrar la calle, pero no es la única. Porque desgraciadamente los medios de comunicación en este país y el sistema pues, nos ha hecho creer que defender los derechos humanos es andar a defender los aportadores, etc. Y no es así. Los derechos humanos deben defenderse en las aulas, para empezar. O sea, deben ejercerse. Pero bueno, bien. La educación, decía, es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica, pues dispone de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, que es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana. Eso dice el documento. Es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana. Eso, así cataloga la educación. Es decir, no es un asunto menor. Eso tiene que ver con la manera en que vivimos nuestras vidas, directamente, aunque parezca que no. Pero así. O sea, podemos revisar cualquier estamento de nuestra vida y encontramos un derecho humano. Y siempre subyacente un derecho a la educación ejercido o no. ¿Sí? No sé si me estoy dando el centro. Bien, el artículo 13 es de hecho la disposición más extensa del PIDES. El PIDES es enorme y no solo habla del derecho a la educación, habla de montones de derechos, al trabajo, a la salud, pero el de la educación, esta explicación sobre el derecho a la educación es la más extensa. Yo solo mencioné un párrafo, pero si revisan la observación, es la más extensa del documento. Eso ha de querer significar algo, ¿no? O sea, ya desde que se tomaron la molestia de meterse con ese derecho mucho más que con los demás, quiere decir algo, que algo importante está pasando ahí. Bien, otra cuestión importante es que el derecho a la educación es para todos y durante toda la vida. O sea, en ninguna parte de los documentos y de los instrumentos dice que la educación solo se debe dar durante la educación básica o durante los primeros años de la vida. En ninguna parte. Lo cual se debe interpretar, siguiendo el principio de otra persona, que uno tiene derecho a educarse durante toda la vida, así tenga 90 años. Y por lo tanto los estados están obligados a realizar el derecho a la educación. Pero estamos acostumbrados a exigirlo menos a
a que nos den lo menos y exigir lo menos. No. O sea, nos avientan uno y pedimos dos, cuando en realidad tenemos derecho a 10. Esa es una realidad. O sea, bien. Hasta que hay una pregunta, alguna inquietud, algún reclamo. Promoción y defensa del derecho a la educación. 5 minutos. Bueno. Bien, un principio fundamental en el ámbito de los derechos humanos es su defensa y promoción. Aquí no me voy a hacer bolas. Es el Estado quien está obligado a respetar y proteger y realizar los derechos humanos. Ya se dijo. Su deber es tutelarlos, disponiendo de las diversas figuras, organismos y procedimientos para la protección de estas libertades. Es decir, que existe un mandato expreso para el Estado y no debe ignorarlo. Aunque los documentos internacionales disponen de ello, la realidad dista mucho de ser satisfactoria en este tema del derecho a la educación. Por eso pues, se han nombrado relatores especiales desde hace rato. Habría que ver lo que dijo el relator especial en su última visita a México, ¿no? El 18 de febrero de 2010. Échense un clavado en internet y busquen el comunicado de prensa del relator especial sobre el derecho a la educación cuando culminó su visita a México. Se van a dar cuenta de lo que dijo Bernardo Núñez del estado de la educación en el país. Son 5 minutos, pero ahí les voy en 3 huellitas. Se debe recordar que 8 de 10 indígenas no cuentan con educación básica. No está la cobertura cacarial de los informes de tiempo. Dice que la educación indígena no se decide entre la integración, o sea, no toma partido o entre integrar o entre diseñar específicamente para cada y cosas por el estilo. Y hay una, pero genial, que además causó mucho futuro. Finalmente, dice el relator especial, constata que el sistema educativo revela una profunda complejidad en distintos ámbitos, caracterizada por la combinación de obligaciones federales y estatales. El proceso de descentralización, principalmente por la simbiosis atípica del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación con la Secretaría de Educación. Y ahí se refiere a la colonización que ha habido por parte del sindicato de los mandos medios y superiores en las diversas secretarías de educación federal y de los estados. El ejemplo máximo es el yerno del Oeste, siendo su secretario de Educación Básica y normalmente este sexenio. Eso fue un pago, y cabe decirlo, y es cierto, eso fue un pago político a los favores que le dio el Oeste en las elecciones al partido del presidente Calderón. Así fue. Y eso, señoritas y señores, es jugar con el derecho a la educación desde pequeño. El derecho a la educación fue usado como moneda de cambio, la educación fue usada como moneda de cambio. A fin de cuentas no interesa lo que los documentos internacionales dicen sobre educación. Interesa lo que quieren partidos políticos y pequeños grupos de poder en el país. Ese es un ejemplo. No lo digo yo, lo dice el relator. Nada más y nada menos. Claro, el gobierno se le fue a la yugular después de... Bien. En el ámbito interno también se ha creado la figura de los ombudsman. Ombudsman es un término que nació en Suecia en principios del siglo pasado y quiere decir defensor del pueblo. Era un tipo que estaba ahí para defender al pueblo de los abusos del poder. ¿No? En México, los ombudsman son las comisiones de defensa de los derechos humanos. Por desgracia, las comisiones estatales no tienen autonomía en todos los casos. Es decir, dependen del presupuesto estatal. Si el gobierno estatal les da presupuesto o no, funcionan o no. Entonces, esa liga provoca que haya un inicio en la defensa de los derechos. Por lo tanto, y eso es lo que me interesa decir acá, se ha tenido que recurrir a la necesidad. Además, las comisiones de derechos humanos no litigan, es decir, no defienden legalmente con abogados los derechos humanos en la corte. Solo tienen capacidad para emitir recomendaciones escritas. Ah, usted está violando el derecho tal de la persona tal, no lo hagan. Hasta ahí. Es decir, no tienen abogados que puedan ir a levantar una denuncia en un juzgado
obligar a esa autoridad a cumplir el servicio o a realizar derechos de las personas. Entonces ha tenido que entrar al quite la sociedad civil. Y en México esa sociedad civil ha logrado incluso ganarle al gobierno en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, y nada menos que al ejército, por ejemplo, en uno de los casos más sonados, que es el caso de Rosendo Ramírez, un profesor, por cierto, que fue desaparecido en Guerrero en los años 70, y al cual su familia sigue buscando porque no aparece el cuerpo, lo desapareció el ejército como un ente del gobierno. Y el caso fue recorriendo todas las instancias de tribunales locales y luego nacionales, federales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y nadie le dio la razón ni solucionó el asunto para la familia. Entonces el caso se fue a la Corte Interamericana, que es un juzgado superior al nacional, y donde México firmó que aceptaba que los casos que se presentaran allá, él los iba a defender. Entonces, para que me entiendan, frente a los jueces de la Corte estaban los abogados de la familia Radilla y los abogados del gobierno. Y los que ganaron fueron los abogados, o bueno, fue la familia Radilla, pues se le ganó el caso al gobierno. Entonces se exigieron garantías, se exigió la aparición del cuerpo, y en esa santa. No quieren decir que hicieron un ejemplo. Entonces debe haber reparación del daño, debe haber una serie de cuestiones que fueron que fue la sentencia, pues, de la Corte. Bien, ese es un ejemplo claro de cómo la sociedad civil, que ustedes, y aquí entro a cerrar al asunto de la LIE, que ustedes se supone que tendrían mucha relación con ella, o que formarían parte de ella incluso en su carácter de profesional. Es decir, ustedes al diseñar, a ver, te voy a decir cómo lo escribí, cómo lo voy a leer. Creo que quienes se han planteado como futuro profesional nada más y nada menos que de la transformación de la realidad educativa, que además en el caso de este país es una realidad durísima, deben considerar muy seriamente la centralidad de los derechos humanos en su campo de acción, en especial el del derecho a la educación y sus implicaciones éticas. ¿Por qué digo esto? Porque el día del 10 de junio del 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional en materia de derechos humanos, misma que es un hito histórico. Nada más para dar una idea de la trascendencia de este hecho, mencionaré que, grosso modo, esta reforma alude al menos a 170 tratados, convenios y demás instrumentos internacionales firmados por México. De ese tamaño es la reforma de derechos humanos que se hizo a la Constitución política de este país el año pasado. ¿Alguien sabía eso? Es decir, se homologó la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la Constitución del país. En el artículo donde decía que la Constitución establece las garantías individuales, ahora dice los derechos humanos. Se me enchina el cuerpo. Y eso tiene que ver, repito, con no menos de 170 tratados, pactos o convenios firmados por este país en relación a todos los derechos que se pueden inventar, a todos. O sea, desde el derecho, los derechos sexuales y reproductivos hasta el derecho a la tierra, todos los. Y eso, hablando en términos del derecho a la educación, es un campo abierto en términos de defensa del derecho a la educación. Es decir, los alcances prácticos de esta reforma aún están por conocerse, por construirse, por realizarse. Tales implicaciones son fundamentales en términos de la posibilidad de que los propios actores del hecho educativo, en este caso, sean quienes se coloquen como vanguardia en la promoción del derecho de las personas a educarse. Es una oportunidad enorme de incidir en todos los espacios y temas relacionados con la educación de todas y todos. Y las preguntas surgen: ¿cuál es el papel que la LIE puede jugar en este asunto? ¿Qué tareas se pueden proponer como personas, estudiantes y profesionistas para lograr que sus proyectos, su incidencia, sus relaciones, sus investigaciones consideren significativa y explícitamente la visión amplia de los derechos humanos y en especial del derecho a la educación? Es más, ¿puede la LIE desde su ser y perspectivas aportar al tema del derecho a la educación en esta renovada realidad legal? ¿Puede? ¿Quiere?
dijéramos, la música ya comenzó y prácticamente no hay nadie en la pista. Ese sería el primero. O sea, el vals ya empezó y la pista está casi vacía. ¿Bailan? Esto es, a fin de cuentas, una invitación a crear y compartir experiencias, a explorar este espacio abierto para ejercitar el aprendizaje y la creatividad. No hay mejor manera de defender nuestros derechos que ejerciendo. Y en ese ejercicio está la semilla de una vida buena para nosotros y quienes nos rodean. Digamos entonces, para concluir, que este tiempo que nos toca vivir constituye un desafío digno de mujeres y hombres como los que somos. ¿Alguna pregunta? Abrimos el espacio para preguntas. Bueno, primero, muchas gracias por tu participación, aunque es muy corto el tiempo pues para esto, porque el campo de los derechos humanos es grandísimo, ¿no? Pero para entrar así ya en materia, por ejemplo, soy docente de la UPN en Ayala, pero voy a hablar como estudiante. Ya estoy disfrutando el derecho de tener un lugar dentro de la universidad, pero voy a salir dentro de 4 años, pero no tengo trabajo. Entonces se me está limitando un derecho que debe estar consagrado también dentro de los derechos humanos. Entonces, ¿qué hay sobre ese? Para entrar así de lleno pues a lo que venimos al evento, ¿no? Esa sería una primera. Y viene muy ad hoc, o sea, viene muy a propósito de qué se está discutiendo en el Congreso, es más, ahorita. ¿Qué se está discutiendo en el Congreso de la Unión? La reforma laboral. ¿Alguien sabe eso? Se está discutiendo una reforma laboral. ¿Alguien la leyó? Las propuestas que hay. ¿Saben cuántas propuestas están puestas sobre la mesa? Y esta cuestión se llama cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad es la relación que un pueblo establece o no con sus leyes, reglamentos, códigos, etc. A eso, cuando oigan el término cultura o la idea de cultura de la legalidad es eso. ¿Cuál es la relación que yo, Gustavo Hernández, tengo con las leyes, con los reglamentos, etc.? ¿Los conozco y conociéndolos los ignoro? ¿Los conozco, los hago valer? ¿Los conozco y veo que están mal y pido que se modifiquen para mejorarlo? Hablan de incidencia. Eso es incidir en la realidad. Uno no puede incidir en las realidades de este país si no se plantea el conocimiento de lo legal. ¿Sí me explico? Lo otro es salir a cerrar calles y ver qué te regalan. Y entramos otra vez al ejemplo que dije hace rato. Es decir, salir a cerrar calles es casi que pedir 3 pesos, o sea, que me des 3, cuando en realidad tengo derecho a 10, pero como no lo sé, para mí 3 está chingón porque nomás me han dado 2 hasta ahora. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la diferencia, ponerlo en estos términos, entre los maestros noruegos y los maestros de acá? Cada vez, una es el conocimiento, pero otra, en términos de derechos. El ejercicio. Los tipos conocen sus derechos, son capaces de discutir. O sea, las sociedades que conocen sus leyes tienen una relación distinta a la nuestra con sus gobiernos y con sus administraciones públicas. ¿Por qué? Porque conocen dónde se deben defender los derechos humanos. Y los derechos humanos se defienden en lo legal. ¿Sí me explico? O sea, hay sociedades que exageran la defensa legal, como los gringos que pueden denunciar porque yo me resbalo y me parto una pierna aquí y le mando a la universidad porque enceró el piso. Sí, o sea, parece ridículo, pero así funciona. Eso, yo digo que es una exageración, pero hay otros lugares donde es más moderado el asunto. Entonces yo puedo denunciar que el gobierno no está cumpliendo o no está cubriendo mi derecho a un trabajo digno, porque la situación económica del país, o a la que han llevado los gobiernos al país, no está permitiendo que se abran plazas. Porque la planeación que se hace, cada sexenio, el Plan Nacional de Desarrollo, no contempla la creación de los empleos necesarios para la gente que se está preparando para trabajar en cierto ámbito de la sociedad. Ahí es donde se debe defender, ahí es donde uno actúa, donde uno incide. A eso se refiere la incidencia en los procesos de gobierno y en los procesos sociales. Vamos a abrir una ronda
como unas 3 participaciones para que podamos tener un poquito más de debate. ¿Alguien más? Entonces no. Entonces no. Que no quieren, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó clarísimo? Súper claro. No hay duda por lo que el maestro planteó. Todos van a tener trabajo. Todos van a tener clase. Y esa es la idea solamente de la educación, tener un trabajo garantizado. ¿O no? Ahora, quisiera hacer un comentario en relación también al asunto. ¿Cuál es la perspectiva de vida que uno tiene en términos reales en este país? O sea, si todos estamos pensando, como dijo algún filósofo en el año pasado, en tener teléfono y changarro, estamos verdaderamente mal. O sea, sabían que es imposible. O sea, el American Way of Life, que es lo que nos venden por todos lados, y más a nosotros mexicanos estamos pegados a Estados Unidos. O sea, el modo de vida americano es uno de las maneras de vivir que gasta más energía de este planeta. No tenemos otro planeta, solo este. No sé si conozcan este dato. Si todos los hindúes y los chinos juntos, solo los hindúes y los chinos, olvídense de toda la banda de África y de aquí de México para abajo, toda la Sagrada América Latina. Nomás los chinos y los hindúes pudieran acceder por obra de algún mago de un día para otro al nivel de gasto de energía que tienen los gringos o los europeos del norte. ¿Saben cuántos planetas faltan para cubrir ese gasto de energía? 3 más. Es imposible. Es decir, si están pensando que tener una buena vida es gastar energía, porque todo se traduce a fin de cuentas en energía, si están pensando que la buena vida se traduce en gastar energía, pues vamos mal. Ese paradigma de buena vida debería ser modificado. Deberíamos preguntarnos, en términos de los derechos humanos, es decir, de lo que nos corresponde equitativamente, si este paradigma social que vivimos en este gobierno, en términos de la propuesta económica del Estado, es válido para una buena vida en nosotros y de las generaciones que vienen. O sea, de ese tamaño es el reto. Entonces, en términos de educación, porque la reproducción de este paradigma no solo nace en la televisión, también se reproduce y se dialoga en las escuelas. Entonces, no veo yo, en realidad no veo muchos grupos de alumnos, de alumnas, no solo en esta, en todas las universidades discutiendo ese tipo de cosas. Son grupos muy reducidos. Pero aún esos grupos reducidos son de agradecer. ¿Sí me explico? Es decir, quiere decir que hay esperanza, pues, de hacer un verdadero cambio social en el país. Si no hay esperanza, estamos jodidos. Pues muchas gracias. Me vamos a hacer entrega de una constancia la Secretaría de Educación Morelos, Instituto de Educación Básica de Estado de Morelos, Universidad Pedagógica Nacional de Morelos, otorga la presente constancia a Gustavo Hernández Sorta por su ponencia en Educación como un Derecho y experiencias de intervención en instituciones, el primer encuentro LIE y el Derecho a la Educación, transformando realidades, para Morelos a 26. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Invitamos a pasar a Neftalí Secundino. Él es doctor en educación. Se acomoden ustedes todos. Bueno, él es doctor en educación por la Universidad Iberoamericana, es coautor del diseño curricular de la licenciatura en intervención educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, entre otros
cargos que tiene y es responsable nacional de la evaluación de la licenciatura en intervención educativa LIE, y está a cargo de los comités institucionales para la evaluación de la educación superior. Pues le damos la bienvenida. ¿Quién nos va a hablar de las perspectivas de la LIE? Buenos días. Muchas gracias a los organizadores del evento por la oportunidad de compartir algunas ideas. Yo preparé una exposición que les quiero hacer partiendo de lo que la ley es hoy, pero como el programa decía que teníamos un rato de intercambio, igual en esta parte de intercambio, para quienes estén interesados, digamos, en aspectos que tienen que ver propiamente con la historia de la ley, digamos, ¿no? En efecto, yo trabajé en el diseño de la ley con otro grupo de compañeros y no me gusta hablar mucho de la historia, eso trae nostalgias, entonces prefiero hablar del presente, ¿verdad? Y el presente, voy a plantear el presente en relación con lo que venimos haciendo justamente en la evaluación que tenemos de la ley, que es un tema del que les quiero hablar. Y luego yo vengo haciendo hace más o menos un año y medio un trabajo de investigación en el que estoy documentando cómo se va construyendo la trayectoria laboral de los egresados de la ley. Y también qué es lo que están haciendo los días, ¿no? Pues sobre esos temas les quiero hablar. Entonces la exposición que les voy a hacer tiene más o menos 4 apartados. Hago inicialmente una primera reflexión sobre la experiencia de trabajar en la construcción del currículum. Luego voy a pasar a trabajar la parte que tiene que ver con los resultados que ha habido de la evaluación de la ley. O sea, ¿qué tanto estamos ofreciendo a ustedes una educación que esperamos reciban de la mejor manera, ¿no? Luego paso a revisar una colega y yo estamos trabajando en un proyecto en el que estamos dándole seguimiento a quienes ya están trabajando. Entonces, ¿cuáles son las, digamos, las peripecias que pasan para conseguir el empleo y lo que están haciendo? Y bueno, aquí me voy a ver un poco como el profesor, porque para hacer el análisis hago un trazo teórico ahí desde la sociología para un poco analizar el asunto. Y luego termino con 3 ideas acerca de la perspectiva más cercana que veo de mí. Entonces, miren, pues por el efecto que tengo de la ley, quizás algunas cosas sean muy aprensivas, pero yo confío que ustedes sepan distancias en el momento que crean oportunidad. Pues yo le llamé al texto el devenir de la ley y los problemas, los propios números que vienen. Inicio yo con una, yo no sé si a ustedes les gusta la poesía, a mí sí. Entonces inicio con un pequeño verso de Jaime Sabines y un poema que se llama La tía Chofi. Y dice: nunca ha sido tan real que eso en lo que creíste. Y vamos a ver, porque obviamente lo digo, ¿no? Pues en este trabajo presento un panorama, aunque ahora en general, de la ley escogiendo algunos elementos muy puntuales, estos generales que yo les dije. La ley, como muchos sabemos, nació estrechamente ligada al estudio de una serie de necesidades educativas y por extensión también sociales, vividas algunas de ellas de manera crónica y otras en su condición de emergencia o de apariciones recientes, pero igual sumamente demandantes de atención, como casi todo lo que pasa en México. Entre otras cosas porque el futuro ya estaba ahí. En nuestro país, por decirlo de alguna manera, vivimos una especie de déjà vu. Es una palabra francesa. Cuando experimentamos el presente, tenemos la sensación de haber previsto que eso iba a pasar, que ya lo habíamos vivido, de que estábamos predestinados a adivinar el futuro. Pero déjenme presentarles esto de otra manera, con alguna ayuda teórica respecto de esta hipotética capacidad organizadora. Para Paolo Virno, un filósofo de origen italiano, el déjà vu, una facultad de la memoria, no se limita a guardar el tiempo transcurrido,
ella se aplica a la actualidad, al frágil ahora. El presente instantáneo toma la forma de recuerdo, es evocado al mismo tiempo que se cumple. Y eso dirá mi rol respecto de la memoria por la desenfrenada ampliación de su potestad de sus dominios. Luego entonces, lo que muy probablemente pasa es que reaccionamos casi siempre tarde a una experiencia de la que tomamos conciencia cuando su peso resulta abrumador a nuestra capacidad de resistencia o de olvido. Así que muchos problemas, como los que se documentaron para el surgimiento de la LIE, solo fue posible reconocerlos gracias a una intencionalidad específica para dar cuenta de ellos a través de un diagnóstico. Pero ya convivíamos con tales y les habíamos pagado con la bien conocida y comodina indiferencia hasta que nos vimos profesionalmente impedidos frente a un irreflexivo espejo que se negó para bien de muchos a ocultar sus anacrónicas imágenes. Para solo tener que recordarlas sin mayor pretensión que traer una postal del caso, se trataba de la educación de las personas jóvenes y adultas, la de los niños de 0 a 4 años, los profesionistas encargados de su atención, las instituciones de acogida, la de promoción de una cultura, la inclusión social, los temas de la interculturalidad, la gestión educativa y la orientación educativa. Estas problemáticas, como también ya lo sabemos, dieron lugar a una dimensión curricular a la que llamamos líneas específicas, porque la intención era enfatizar lo que queríamos atender durante la formación del profesional de la intervención educativa. Pero permítanme poner ahora las cosas en perspectiva, sabiendo que bien puede ser la autobiografía de la que les hablo y menos del análisis propiamente de la LIE, con un cierto desprendimiento como acabé de esperar. En el diseño curricular de la LIE asumimos, sin mucha más discusión, que lograr técnicamente la mejor propuesta, en atención a las expectativas que se fueron creando durante los trabajos, asumimos, reitero, que proponíamos la formación de un profesional para un sistema ocupacional cambiante. Sin embargo, nos faltaron criterios en su momento para establecer que se trataba más precisamente de un cambio de escenario laboral, y remitimos la argumentación de lo que queríamos lograr, aceptando que lo que estaba cambiando eran las profesiones, es decir, restringimos la mirada a la dimensión curricular. De ahí la idea de la formación de un profesional polivalente que debe ser muy conocido en los ámbitos de la vida. Lo que también faltó en aquellos momentos, aunque ahora sobradamente, con toda seguridad lo saben y lo han vivido de varias maneras, fue reconocer que nunca fue tan cierto de que alguna vez hubo, a no ser que inalcanzablemente prometen las Sagradas Escrituras, un mundo feliz en lo laboral, la familia, las parejas, para solo enlistar los ámbitos tan profundamente sacudidos por los tiempos actuales y tan cercanamente a la labor profesional que esperábamos de los demás. Con todo, la experiencia de estos pasados 10 años, me estoy planteando en retrospectiva, permite constatar que no habríamos podido proponer nada mejor y tan real que lo que la LIE representa. Nada puede desmentir tan radicalmente al inigualable Sabines de mi epígrafe, que la LIE y las LIEs. Con ella aplica aquello que alguna vez alguien dijo: aquí las cosas, en la LIE, aquí las cosas difíciles las hacemos fáciles, las imposibles nos tardamos un poquito más. Como creo muestran las vivencias de las 3 egresadas de las que más adelante les voy a hablar. Entonces, les voy a plantear 2 de los temas sobre los que se viene analizando, básicamente, ¿no? En lo que se refiere a la mirada que los CIE nos proporcionan de qué es lo que está ofreciendo la LIE, y por otra parte las características de las trayectorias laborales ahora de las federaciones que están empezando. Durante el mes de noviembre de 2010 tuvimos, después de 4 meses de expectativas quebradas, una semana y otra también, por diversos motivos, la aprobación de evaluar la LIE a nivel nacional por una instancia que, como los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, no conocidos como los CIES, esperábamos nos propusieran una visión externa de lo que éramos. Los comités, los CIES, están integrados por académicos de diversas universidades del país de la UPN y han llevado a cabo hasta ahora la evaluación de la LIE en 20 unidades. Y 9 de ellas han tenido el nivel 1 y el 11 el nivel 2. Los CIES realizan un diagnóstico del funcionamiento del programa educativo, pero también de las condiciones en las que operan,
Dependiendo de los desarrollos encontrados en los diversos elementos que propone la metodología, otorgan uno de 3 posibles niveles. El nivel 1 significa buena calidad y quiere decir que cumple con todos los indicadores establecidos en sus marcas de referencia, por ejemplo, la planta académica de excelencia, los planes y programas de estudio actualizados, la infraestructura óptima, etc. El nivel 2, ellos denominan mediano plazo, y el programa educativo tiene áreas de oportunidad que requieren 2 años para cumplir satisfactoriamente. Y el nivel 3, tiene áreas de oportunidad que requieren de 2 o más años para poder satisfacer, pues, la planta académica, la equipamiento, la materia, etc. Es deficiente y entonces faltan más o menos 3 años para que puedan estar en buenas condiciones. Y de las 20 unidades que se han evaluado, 9 tienen nivel 1, la académica de excelencia, libros completos, con así, promedio, de cosas, y la infraestructura también es una infraestructura muy buena. Y tenemos 11 con nivel 2. La metodología así es, a partir de autoinformes elaborados por los académicos y autoridades de la unidad, indagan aspectos institucionales que dan soporte al desarrollo de los programas educativos, el marco normativo, el clima organizacional, el programa de movilidad estudiantil, así como elementos propios del programa educativo, por ejemplo, se evalúa un modelo pedagógico, los fundamentos históricos del plan de estudios, la organización curricular, los perfiles de ingreso y egreso, las estrategias de enseñanza, etc. Los CIES asumen que el fin de esta metodología para evaluar estos aspectos que les planteo consiste en que los correspondientes programas educativos sujetos a los procesos de evaluación, diagnóstico y de seguimiento cumplan con la calidad sus funciones a corto, mediano y largo plazos. Un acercamiento cualitativo a algunos datos que nos dicen. Nos dicen que como resultado de la apertura y operación de la LIE, se ha empezado a ver la reconfiguración de los escenarios académicos, destacando aspectos que manifiestan formas nuevas de planificación y programación en las unidades, medios y recursos que inducen formas de innovación pedagógica, incorporando al quehacer universitario las modernas tecnologías de la información y la comunicación, y mecanismos de autoevaluación y autoevaluación anteriormente existentes o plenamente ajenos a la vida universitaria. Estas, por su parte, han empezado a identificar en la mayoría de los casos o a confirmar en otros fortalezas institucionales puestas al servicio del desarrollo del programa educativo, a potenciar y dimensionar su aplicación, reconocer y difundir los aportes al ámbito curricular y vincular el desarrollo institucional más pertinentemente a las necesidades situadas en aquellos aspectos señalados por la evaluación. La semántica histórica de la universidad, yo no sé si ustedes han tocado, pero había oído por ahí que dice la UPN es la universidad de los maestros, ¿no? Bueno, esto se creó, esa expresión se creó cuando se crea la universidad. Esa semántica, esa expresión de los maestros se ha visto a partir de la ley sensiblemente ampliada, aportando una nueva identidad de pertenencia en el sentido de las finalidades de la UPN en los estados. Hay lugares donde ya no hay, por ejemplo, licenciatura para los profesores, para maestros, y cuando alguien pregunta, le dicen, se refiere usted a los 10, a la ley. Pues ha ido como sustituyendo la semántica pedagógica. Los registros sobre los impactos del programa en los contextos locales enfatizan respuestas a problemáticas socioeducativas no imaginadas antes sin la participación de la UPN y de la ley. Interventores entrevistados por integrantes de los CIES refieren biografías profesionales vertebradas alrededor de su inserción laboral en ámbitos que enfatizan rescate de saberes. Eso no suele pagarse por rescatar saberes, pero la mayoría lo hace. Mucho respeto a los derechos humanos a propósito de la Conferencia de Gustavo. Preservación de la salud, atención a la primera infancia o inclusive reimaginar los espacios. Una chica egresada de la LIE que trabaja en la mariposa monarca y que se ha encontrado cómo a partir de la droga, de la violencia en la zona, las comunidades trabajan más para esa economía, y cuando ella llega y empieza a decirles que su campo, sus cascadas, son las únicas con las que van a contener en la vida, ha habido un acercamiento a reimaginar una relación nueva con ese contexto, ¿no? En lugar de traer la madera o de llevar drogas, etc. No obstante, las postales previas, la evaluación ha puesto en evidencia unidades con procesos exigentes de apertura y disposición para experimentar un mayor énfasis por aquellas orientaciones centradas en la atención de los estudiantes más que en el caso de los profesores.
Lo que también le vino a plantear en las unidades es una perspectiva de trabajo donde la educación está más centrada en las necesidades de los estudiantes que en la de los profesores. Entonces, las características de las trayectorias profesionales de 3 egresadas, y específicamente qué es lo que hacen como trayectorias. Solo les voy a leer una partecita, porque son cosas muy complejas, no creo que tenga caso, si alguien quiere decir la ponencia, pero sí les quiero leer el planteamiento. Analizar lo que están haciendo implica tomar una postura teórica y construir una posible explicación, y es lo que vengo haciendo. Entonces les voy a plantear sobre algunas ideas y luego les paso a ello que está haciendo la gente. Entonces, como paso previo para describir lo que están haciendo las 10, a describir esas trayectorias y de aproximarme a lo que hacen en su vida laboral, presento algunos trazos teóricos provenientes de la sociología de la mano de Beck Ulrich y de Robert Castel, alemán el primero, francés el segundo, respecto al marco conceptual en que se debe hoy el mundo del trabajo. Y luego pues comparto algunas ideas, ¿no? Para Beck, la sociedad contemporánea está sometida a un cambio radical que plantea un reto de la modernidad basada en la ilustración y abre un ámbito en el que las personas emiten formas sociales y políticas nuevas e inesperadas a las que la sociedad de riesgo. Beck sistematiza las transformaciones en marcha proponiendo una distinción entre primera y segunda modernidad. La primera modernidad describe una sociedad basada en Estado-nación en la que las relaciones y redes sociales y las comunidades se entienden esencialmente en un sentido territorial. Las pautas colectivas de vida, estoy citando a Beck, progreso y controlabilidad, plena y explotación de la naturaleza típicas de esta primera modernidad han quedado socavadas por 5 procesos interrelacionados: la globalización, la individualización, la revolución de los géneros, el subempleo y los riesgos globales. Ese es el contexto aquí, estos 5 procesos. La segunda modernidad será caracterizada por la presencia de las crisis ecológicas, el trabajo remunerado en retroceso, la individualización, la globalización y la revolución sexual. Esos son algunos planteamientos que hace Beck. ¿Qué es lo que he encontrado en las 3 interventoras que entrevistamos? Son egresadas las 3, están trabajando las 3 y trabajan en diferentes cosas. Entonces voy a hacer una lectura de lo que vengo analizando. Les digo quiénes son. Una de las interventoras entrevistadas es egresada de la 3ª generación en la línea de educación para las personas jóvenes y adultas. Al momento de la entrevista tenía 4 años de trabajar en un laboratorio como representante médico y comentó que había conseguido ese trabajo un mes después de egresar. De las 3 es la única que solo ha tenido ese trabajo. La segunda entrevistada pertenece a la 4ª generación también de la época y comentó que a los 6 meses de egresar encontró trabajo como educador y posteriormente consiguió el de locutor en una estación de radio en la ciudad de donde es originaria, en la cual lleva 3 años y también mantiene el trabajo de educador. La tercera entrevistada es egresada de la 2ª generación de la línea de educación inicial y empezó a laborar en una ONG de su ciudad de origen. Aunque durante la entrevista trabajaba como profesor universitario en la UPN de la que egresó. Actualmente conserva los 2 empleos y sigue trabajando en la pedagogía. La trayectoria profesional. Por trayectoria, alude al recorrido en el cual el interventor va ocupando diversos puestos de trabajo o va realizando diversas actividades que configuran a lo largo del tiempo su perfil profesional. Una característica general compartida por las 3 entrevistadas es haber recorrido en el breve tiempo de egresadas por distintas experiencias de empleos con la convicción de que, literalmente dice la chica tercera que tuviste, el líder trabaja sin temor a equivocarme con todas o con la mayoría de las líneas, ya que se fusionan según los trabajos y proyectos de intervención. Así, por ejemplo, en el caso de la tercera entrevistada, en un lapso de 5 años ha tenido 5 diferentes trabajos. Por su parte, la segunda entrevistada en el lapso de 3 años ha tenido 3 diferentes trabajos, y en el caso de la primera se vinculó al trabajo recién egresada y se mantenía hasta el momento de la entrevista haciendo eso. La experiencia de las entrevistadas muestra que la consecución de sus trabajos en todos los casos ha sido precedida por una búsqueda personal con orientaciones e intereses específicos y planteándose un panorama en el que visualizan una variedad de instituciones o espacios laborales y tipos de ocupaciones, si bien próximos a su formación como IES. Como señala al respecto de la entrevista número 1, me puse a buscar por internet, por periódicos,
Algunos conocidos me decían que había vacantes en algunos lugares. Llevé mi currículum a guarderías, a instituciones educativas. La segunda de ellas persiste en este mismo sentido cuando sostiene: lo que pasa es que siempre me había interesado esta parte de ser locutora y empecé a enviar currículos por internet. Por otra parte, se observa que en la decisión del tipo de trabajo en que se han decidido involucrar ocurren además los aspectos vocacionales, como el de querer ser locutora. Dice ella: siempre me había interesado esta parte de ser locutora. También me interesaba por otra parte el factor económico. Dice: mi mayor interés fue la cuestión económica, porque ella le habían ofrecido otros empleos que pagaban menos. Estas búsquedas persistentes, puestas al descubierto por el trabajo empírico mediante las entrevistas, parecen dar razón a la argumentación denominada por Beck como individualización, un rasgo de la sociedad actual de esta segunda modalidad, que es la individualización. Esta reiterada orientación a fabricar, la individualización dice Beck es esto: a fabricar, autodiseñar y autosignificar no solo la propia biografía, sino también sus compromisos y redes de relaciones a medida que cambian las preferencias y fases de la vida. A su vez, estas experiencias son asimismo representativas de la dinámica en la que se desenvuelven esas interventoras, al verse implicadas simultáneamente al menos en 2 empleos. O sea, la característica también de las guías es que tienen más de un empleo, ¿no? La notoria movilidad de la que dan cuenta las entrevistadas en su paso entre uno y otro empleo se explica por un lado por la falta de expectativas que les ofrecen, sean de menú económico o profesional, tal como sufrió por doble partida la entrevista número 3. Dice ella: tuve otros trabajillos en los que no estaba muy conforme, sea por el pago o por lo que me ponían a hacer, hasta que sentí que ella había dado lo más que podía en ese lugar. Las oportunidades de crecer eran nulas, así que me fui. Aunque por ahora los datos empíricos que documenta la directora profesional de la LIES son aún pocos y no escritos por las interventoras, sugieren muy convenientemente que las regulaciones que tradicionalmente eran solventadas por las firmas colectivas de empleo parecen ahora estar ausentes en los casos descritos, y ese capital de experiencias específicas constituyen más un esfuerzo típico de su biografía personal. Voy a pasar a las perspectivas. Una perspectiva clara relacionada con el programa, con la ley, y que quizás nos tenga que importar hacia la parte centro y sur del país, es que la ley parece fortalecerse particularmente de la región centro-occidente hacia el norte. O sea, las unidades que tuvieron nivel 1 y donde destacan la mayor capacidad de empleo de las chicas y chicos de ellas, son las que están en el centro-occidente, en Michoacán, Guadalajara y hacia el norte. Y menos hacia el sur, porque inclusive las 20 que se han evaluado son sobre todo del centro hacia el norte y menos del centro hacia el sur. Entonces habrá que ver en términos de política educativa cómo tendríamos que fortalecer todo este tipo de programas hacia la parte sur, ¿no? Sobre todo en casos de programas como la LIE, que trabaja con esa serie de problemáticas que gratuitamente nos dejan a veces nuestros gobiernos, ¿no? Entonces, este es un. Lo otro, piensen ustedes, en relación con lo que se refiere a la oferta educativa de la LIE, el estudio más reciente que hay en México, el diagnóstico laboral de profesionales de México, dice que de cada 10 aspirantes a ingresar a nivel universitario, solo tiene lugar 2.7. O sea, de cada 10 que demandan, solo hay en México 2.7. Entran menos de 3 chavos por cada 10, ¿no? Y según este estudio, en los últimos 18 años, la cobertura solo ha crecido 14%. O sea, a este ritmo nunca había lugar para todos los jóvenes, ¿no? Nosotros en Acapulco tenemos un escuela de egresados de las 2 primeras generaciones de la LIE, y les quiero decir que tengo 5 minutos. Les quiero leer el trabajo que presentamos en el COMI del año pasado.
y que tiene que ver con el papel que la LIE ha jugado en términos de una mayor equidad en quién ingresa a la LIE. Y cómo hoy en la LIE hay más mujeres y de la condición de la que viene la mujer, ¿no? Entonces, el insumo para esta parte proviene primero de un estudio de seguimiento de egresados de la LIE de Acapulco, que culminamos el año pasado. Bueno, yo solo fui a hacer unas cosas en acá porque yo vivo en el sector federal. Pero las unidades a partir de la LIE no desviaron su proyecto educativo, porque a nosotros muchos nos reclamaron, a quienes trabajamos haciendo el diseño, que habíamos desviado todo lo que tenía que ver con la pedagógica, y habíamos hecho de la pedagógica algo que nadie quería saber. Lo que nosotros decimos es que más bien se añadieron o se añadió una función nuclear de doble actuación pública en México. Lo que nosotros hicimos con la LIE fue dar cobertura a una población que necesitaba esa cobertura, porque la pedagógica no ofrecía planes de estudio para jóvenes, ofrecía para profesores. En un estudio de seguimiento realizado durante 2010 y 2011 en Acapulco se encuestó a egresados de las dos primeras generaciones. Del total de 68 egresados se localizaron a 64, 35 pertenecían a la misma generación, la primera generación y 29 a la segunda. De 64 cuestionarios repartidos se recuperaron 55, 28 eran de la línea de educación inclusiva y 27 de la. Se encontró que entre los egresados predominaban las mujeres, 65%. Y casi todos ellos habían estudiado el bachillerato en una institución pública. La pedagógica además da cobertura a quienes vienen de las instituciones públicas, el 95% venían de instituciones públicas. En el aspecto socioeconómico, destacan provenir de familias modestas, con escasa escolarización y bajos recursos económicos. Los padres de más de una cuarta parte de los encuestados no estudiaron o no concluyeron la primaria, por ejemplo. O sea, en muchos casos, la LIE es la primera generación de las familias que ingresan a nivel universitario. Solo el 7% de los egresados tienen padres con estudios de licenciatura. Cerca de la mitad manifestó tener un ingreso familiar mensual máximo de 5,000 pesos. Adicionalmente, habrá que destacar el hecho de que, atendiendo a su condición de origen, el 47.3% tuvo que trabajar para sostener sus estudios. También hay que decir que entre los egresados, el nivel de ocupación laboral es alto, encontrándose empleados 8 de cada 10. Al respecto de algunos de estos indicadores, el informe del RIE mencionado arriba agrega que el 40% de los jóvenes universitarios egresados están en el desempleo o les cuesta trabajo en contrato. De la LIE, el 80% se emplea. A nivel de los estudios, dice que solo el 40%. En fin, con los datos expuse arriba, aunque se circunscriban a Acapulco, lo que quiero enfatizar es la importancia social de la LIE en las unidades y el aporte particular que ello constituye para la población joven menos favorecida de origen, abrir sus espacios para el ingreso y particularmente el invaluable impulso a la equidad al presentar, como han visto, una opción en la que las mujeres participan en la carrera. Muchas gracias por esta un espacio de preguntas de que quiero opinar, reclamar, preguntar. ¿Sí? Buenos días. Digo, para empezar, no soy psicóloga, pero no soy LIE, pero trabajo mucho con personas de la LIE. Y no sé si en vuestro estudio en el que realizasteis, ¿cuántos de los que están trabajando terminaron con una plaza en el sistema educativo? Nadie. No, nadie. Justamente es una condición que tú planteas, porque, por ejemplo, lo que hemos visto a través de los estudios que han hecho los CIES para la evaluación es que le vamos a llamar cultura, no sé qué otra más se le puede llamar. La cultura de dejar las clases de educación básica a sus hijos, a la descendencia, aunque no vengan a la ley, no es el cualquier otro. Es probablemente la región sur-sureste. En Guerrero, por ejemplo, el hecho de Acapulco, en Guerrero hasta hay convenios para que les dejen las clases. En Veracruz hay demandas, porque
el papá de repente ya no se quiere ir y había firmado con su hijo que dejaba la plaza, entonces el hijo lo demanda para que le deje la plaza. Es más esa, no, justamente de eso creo que cabría hablar. La liga hacia el occidente, hacia la parte norte, enfatiza mucho la formación social que proponemos en el público. Entonces, ahí nadie espera que le den una clase. Por eso tenemos una agricultora, por eso tenemos una que trabaja en un laboratorio. Y la chica que trabaja en la pedagógica, porque brillan, es una condición. Sí, de hecho mi pregunta es porque, mucho respecto al proyecto de vida que tenga cada uno de los participantes acá presentes, creo que su formación va más allá de estar frente a uno. Les dan herramientas, les dan instrumentos para estar en la cuestión del diseño y desarrollo de programas. Yo pertenezco a una asociación y trabajamos mucho con jóvenes recién egresados y nos ha pasado, se les capacita, invertimos en el proceso de capacitación y muchas veces salen del proyecto en el que están participando, tanto como becarios o ya contratados, porque consiguieron una plaza en el sistema educativo. La compraron, se delegaron. Sí creo que es una... No los están formando para eso. ¿Alguien más? Estas investigaciones que están haciendo y de la efectividad, digamos, de la guía en términos de empleo, de los egresados, de formación, contempla también, hay algo que hemos visto al menos acá, que los perfiles de maestros no corresponden a la formación que se requiere. Hay algo que hayan trabajado sobre eso, porque parece ser que la guía se monta en una estructura, ¿no?, académica que no tiene que ver con lo que venía haciendo la UFE antes. Es una nueva oferta, muy buena, por supuesto, pero que parece ser que por la permanencia, ¿no?, de plazas de los docentes con todos sus derechos, no ha cubierto los perfiles que se requieren para los perfiles de egreso de la guía. No sé si hay alguna línea de investigación por ahí que ustedes estén trabajando. No la hay en ese sentido. No conozco qué anda haciendo otra gente de la ley. Lo que yo vengo haciendo es tratando de documentar la trayectoria laboral de los y qué están haciendo. No quiero hablar porque yo a lo mejor lo estaba esperando, pero no lo quiero hacer porque terminamos dando definiciones. Lo que no quiero decir es que es la intervención, porque eso no me corresponde decirlo a mí. Más bien, por eso lo ando investigando qué está haciendo la gente. Entonces lo que yo hago es eso, es tratar de ver qué está haciendo la gente para luego decirles a ustedes qué está haciendo el interventor, pero no estoy yo definiendo qué es intervención. Y lo que hemos encontrado nosotros, sí, yo suelo viajar a muchos lugares con colegas, lo que hemos encontrado, por ejemplo, es que en algunos estados, y es hacia el sur, por eso mi insistencia, han hecho convenios con los gobiernos estatales para que los chavos guíes entren a trabajar en educación básica. Por ejemplo, todo el estado de Chiapas tiene convenio hasta ahora que termina Sabines, no el poeta, el otro, de gobernador, y entonces hacen el concurso base, los chavos, y todos pasan ese concurso base, los chavos de la ley. Están en preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria. Todos tienen trabajo. Yo de repente digo, pues, bueno, tienen trabajo. No me gusta mucho la idea, pero lo que sí nos han dicho es que un chavo que trabaja aún ahí es diferente al profesor. Por fortuna, yo no sé si hay aquí del sindicato, con todo respeto, no tengo nada contra la persona, pero cuando son profesores tienden a recuperar muy rápidamente, asimilarse muy rápidamente a una cultura sindical que todo el mundo conoce. Y los guías con los que yo he podido conversar, en general no quedan atrapados en la red de toda esa historia sindical que se reproduce en las escuelas. Entonces, aunque los guías vayan a las escuelas, sí van como con otra. Yo tengo alumnos en Acapulco que son directores, por ejemplo, de escuelas, que le dejaron sus plazas y son directores ahora de escuelas primarias. Y sí tienen como otra lógica en la que ver las necesidades
los chavos. Sí, pero bueno, no, la pregunta era no sobre los estudiantes en su educación. Porque parece que lo que nos comentas confirma un poco esta cuestión que hemos visto como una hipótesis, ¿no? Que el perfil docente es para formar docentes frente al grupo, no para formar interventores con el perfil. Nosotros tuvimos no sé en todos lados, nosotros diseñamos una propuesta de actualización que pasamos por vía televisión, vía internet, salimos a capacitar en el modelo, porque el modelo, donde saberlo, es por competencia, es un currículo nuevo, entonces los profesores de la pedagógica no sabían esta serie de contenidos nuevos y trabajamos con ellos. Lo que ha pasado, yo por ejemplo, una investigación de trabajo de doctorado que hice, tiene que ver con cómo se van apropiando los profesores de la pedagógica de los contenidos de la LIE. Y lo que yo encuentro, y justamente retomo esta elaboración teórica, es que en la LIE los profesores lo que hacen es una práctica que llamo plural, y donde lo que hacen es recuperar lo mejor que tenían de la trayectoria del profesor de básica, del profesor de los profesores, e incorporan aspectos centrales del modelo de la en otros casos hay mayor énfasis por la formación, digamos, hay una formación que es más cercana al magisterio. Pero hacia el perfil norte, por eso digo que está como dividido. Hay un énfasis fuerte por la formación socioeducativa de los niños. Y están más activos los profesores, se actualizan más. Hay más foros de la LIE en todo el norte. Yo he viajado como 3 o 4 veces este año a los foros de ella, que nos falta para el sur. ¿Alguien más? En cuanto a los docentes de la LIE, o sea, ¿ha encontrado personas que están trabajando en alguna prepa? ¿Cómo se desarrollan los LIEs en una prepa? No sé, si hay alguna persona que supone que es adolescentes y adultos, o sea, ¿cómo se desarrolla el LIE en la prepa? Tengo un grupo que trabaja en un colegio que se llama Simón Bolívar, que el grupo es muy conocido, que da clases en bachillerato. No sé, no es un caso que conozco, pero si quieren les digo, mira, por ejemplo, tengo una egresada que trabaja en la PAC y que hoy fundó otra chica, una asociación que trabaja con personas con discapacidad y sus familias, y están en todos los departamentos. Otra vertiente de la LIE es que hay mucha gente que está haciendo programas. Por ejemplo, Claudia Vázquez, que coordina la LIE en Nuevo León, dice que sabe la LIE, tiene un programa y es la que coordina la LIE. En Acapulco hay una asociación que se llama Selfie Children, 5 de 7 chavos ahí son LIEs. Y trabajan ahora ahí, por lo que pasa en Acapulco, el mundo de salud, por la prevención y la droga, trabajan en proyectos de prevención contra la droga y contra la violencia. A través del arte, particularmente porque, por ejemplo, 2 de mis alumnas que están allí, una era actriz y la otra bailaba en un entonces, Ana Rocha es entidades que trabajan a través del baile y del llanto en la prevención de este tipo de cosas. Bueno, lo que respecta también a lo que es la ley dentro de lo que es la educación especial.
usted conoce de cómo pudiera esto también entrar, o alguien que ya esté trabajando dentro de la educación en especial, pero egresado de la ley. Muchos casos. En Acapulco hay muchos casos, pero secretariados, ellos entraron a partir de las clases. Hay casos particulares. Fueron mis alumnas de la tercera generación, una mamá y su hija. La niña nació ya sorda, la mamá no había ido a la escuela más clase primaria, y se vinieron a México a vivir, la trajo a la escuela de sordos y estudiaron las dos hasta la prepa en México, se regresaron a Acapulco y se vinieron a vivir las dos, y las dos saben el lenguaje de señas. Y son asesoras en una zona escolar en Acapulco para maestros que trabajan con niños que son sordos. Y nos dan talleres en la vida, muy especiales para que les interese el tema. Tenemos un convenio con una supervisión de educación y nos asesora un hermano de cristal, él también es ciego, nos asesora en algunos aspectos que tienen que ver con braille, no para que nos notificamos de braille, sino para que asesore cuestiones de tarea, familia y cosas así, como parte de las prácticas profesionales. En eso trabajamos de educación inclusiva, en eso están incorporados. Algunos quienes les interesan mucho ese tema muy específico, no conozco otros lugares que estén así. ¿Alguien más? Hablando en términos de investigación, como estaba manejando, sí nos señala ahorita algunos casos, de Acapulco principalmente, pero sobre los alumnos que están ya elaborando, lo que están haciendo, lo que el trabajo, pero estas investigaciones arrojan algo sobre los que no están haciendo lo mismo, sobre aquellos que no pudieron, mencionado las dificultades que tenían. ¿Cómo poder sortear? Digo, es parte de nuestra formación, ¿no? ¿Cómo sortear ese tipo de obstáculos? Pero esas investigaciones que usted menciona, ¿manejan algo sobre eso? Bueno, yo estoy trabajando sobre los que están. Lo que estoy haciendo es caracterizar lo que están haciendo, pero sí también ha pasado en muchos lugares que lo que están haciendo cuando no encuentran. Les voy a dejar el archivo, porque una parte importante del análisis que hago justamente es caracterizar la realidad sociológica. Y entonces, cuando uno dice que va a estudiar una carrera para emplearse, dice, ver, alguien le miente. Porque él dice que en la ciudad industrial, y que dejó de ser cierto, por eso el epígrafe con el verso de Sabines, cuando nos dijeron que la sociedad maravillosa, y Beth tiene un libro que se llama Un Mundo Feliz, justamente, que nos dijeron que era maravilloso y que todo el mundo iba, si estudiaban el empleo, nunca existió, ni siquiera en Europa ni en Estados Unidos, nunca existió el síndrome de desempleo. Entonces, cuando uno estudia pensando en que lo espera un empleo, se da de frente de inmediato. Pero estos chavos que se han dado de frente de inmediato, lo que han hecho, por ejemplo, en San Luis Potosí, han creado unas, ¿cómo se llaman?, consultorías. En Acapulco hay una consultoría de chicos. Uno de ellos trabaja para la UNAM asesorando cosas de bachillerato en línea, desde con su mujer y otros chicos que ingresaron con una asesoría, una consultoría, y eso hace. No digo que esta sea la salida, pero digo que cuando se enfrentan a casos donde no pueden entrar a los trabajos, digamos, establecidos, han empezado a buscar esa salida. Otros la han encontrado en las plazas de educación básica. Otros han optado por estudiar, pero digo, hay gente que ha hecho posgrados en la línea. Varios casos de posgrados en el universo. Posgrados han hecho en la línea. ¿Alguien más? Solamente respecto a su investigación me queda una pregunta. ¿Cuál considera usted que ha sido el factor principal que marque la diferencia entre lo que se emplea o la forma de empleo de los egresados de los estados del norte y los estados del sur? Mira, lo que pasa, por ejemplo, con los tres casos que les
son chavas las tres. Lo siento, ¿no? Me he entrevistado desde el momento. Bueno, sí, uno de Hidalgo, tiene una ONG, chavo de Hidalgo. Lo que pasa con ellos, a lo mejor son como biografías personales. La chica que trabaja en la pedagógica, concretamente trabaja en Tijuana, va a ir al congreso de intervención que tenemos en la Línea de Guadalajara, por eso estoy en un taller, Laura se llama. Es una chica que ya venía trabajando en comunidades marginadas. Y más bien ella tenía trabajo por todos lados. Pero parece ser que lo importante es vincularse muy temprano, cuando están en el libro, vincularse a alguna actividad práctica. Betty, la chica que trabaja en Mariposa Monarca, en una ONG, ella lleva haciendo prácticas ahí, ahora está reciente en ONG. Igual, la experiencia de ella es que entró ahí, antes de hacer prácticas, entró como voluntaria, luego hizo prácticas y servicio social y terminó siendo la que coordina todo el trabajo ahí. Parece ser que es como la clave de los chavos que tienen éxito muy temprano en el empleo, que se vinculan muy rápidamente cuando los casos procesos formativos. Varias de las gentes que he entrevistado, como he podido sistematizar, ha sido vía la práctica profesional que se quedan elaborando en los lugares de origen, por ejemplo, los casos de Tamaulipas, Tenerife, por ejemplo. Y otros lugares trabajan en Tenerife, han hecho prácticas y se quedan en Tenerife, entre varios. Que son datos que tengo porque no he sistematizado, pues tengo como datos, ¿no? La chica de la radio, que es locutora, es un génesis porque ella compitió con mercadólogos, con comunicólogos de la UDG y con otros. Pero ella dice en la entrevista que nos dio que dijo que era muy buena, que sabía hacer proyectos, que sabía evaluar, que sabía presentar a la gente. Y entonces cuando la entrevistaron resultó que en realidad sí sabía todo eso. Entonces, por eso como biografías personales. La chica que trabaja en el laboratorio inicialmente entró porque le pagaban más que donde trabaja como educadora, pero resulta que es coordinadora de representantes médicos porque ella los capacita. Entonces son biografías personales, digo, no sé qué más pueda haber atrás de eso, pero lo que sí digo es que cuando hagan prácticas, háganlas donde quieran, donde les guste lo que van a hacer, porque es una clave para... Y finalmente, pueden uno no estar de acuerdo, pero yo creo que es más real que uno diga que no lo está esperando unos meses, siempre hay un esfuerzo en su PC, cuando uno empieza a vivir. Bueno, muchas gracias. Con su ponencia de perspectivas de la vida y del primer encuentro en muchísimas gracias.